La vía de administración de un medicamento es la manera en que llega a nuestro cuerpo, cómo se introduce en el organismo. Se escoge la más adecuada en función de las características del paciente, lugar, edad y estado, y también del tipo de tratamiento que requiere su dolencia. Influye también la forma farmacéutica, que es, según la Sociedad Internacional de Farmacia Hospitalaria, por sus siglas SEFH, la forma externa que adopta un fármaco y la que hace posible, ya sea fácil y eficaz, su administración. Es decir, un medicamento con un mismo principio activo, que es la sustancia o la mezcla de sustancias destinadas a ejercer una acción terapéutica o diagnóstica que lo compone. Puede presentar varias formas farmacéuticas. Por ejemplo, un mismo medicamento puede ser administrado como inyectable, ya sea comprimido o supositorio, y cada una de ellas constituye una forma farmacéutica. Y por otra parte, para cada vía de administración hay formas farmacéuticas diferentes. En la clase anterior vimos sobre la bioequivalencia. Recordarán ustedes y hablamos de un medicamento en especial que es bastante común y que se usa para la acidez estomacal. A ver si me responden en el chat de qué medicamento estamos hablando que se usa para la acidez y que viene en jarabe y también un sobrecito de 2 pastillas. A ver. Mabel, muy bien. El bismutol. ¿Cuál otro conocen? ¿Cuál otro conocen? Muy bien. Magaldrato, milanta, muy bien. ¿Cuál otro conocen? Sobre la bioequivalencia. Digeril, Bonagel. Claro, el bismutol es el que estábamos hablando, ¿no? Sucralfato, muy bien. Entonces, estos medicamentos que los vamos a encontrar en su presentación, ya sea en jarabe o en pastillas, quiere decir que la dosis que se suscribe, se prescribe en el jarabe, que es media tapita, tiene que tener la misma acción si ustedes consumen las 2 pastillas. Eucari indica, en Venezuela se conoce el Malox o leche de magnesia. Muy bien, muy bien. Entonces, la leche de magnesia también se vende aquí en el Perú. Y también se vende pues en pastillas y en jarabe, ¿no? Tami escribe el Gaciobet, por supuesto, también en jarabe y en pastilla. El Acibasic también, o el conocido como el Acitit, ¿no? Lo mismo, en jarabe, media, ya sea media cucharada o media tapita, con su respectiva dosis en pastillas, ¿no? Entonces, esta igualdad en ambas presentaciones se conoce como la bioequivalencia. Entonces, las personas pueden optar por, por tomar ya sea en jarabe o en pastillas, la que se les haga más cómodo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes suelen tener acidez, es un poco más difícil llevar pues el pomito del jarabe del bismutol. Es mejor llevar el sobrecito con estas 2 pastillas, ¿no? Que son masticables. Muy bien, Kenny, ¿desea intervenir? Ha levantado la mano. Sí, pueden intervenir escribiendo en el chat. Nosotros interactuamos bastante. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, aquí tenemos una imagen sobre una ampolla. Muy bien. ¿En qué consiste la vía oral para tomar medicamentos? El medicamento es introducido en el organismo a través de la boca, donde es deglutido, pasa al estómago y al intestino, donde es absorbido, y desde donde ejerce su acción terapéutica. Es la vía más frecuente,
pues cuenta con la ventaja de ser segura y poco costosa, además de no provocar dolor y permitir al paciente tomar la medicación por sí mismo. En caso de intoxicación, permite su eliminación del organismo mediante lavado gástrico o bien por la inducción del vómito. En general, los fármacos que se administran por esta vía suelen ser muy estables, lo que ofrece ventajas para su transporte y almacenamiento. Entre sus desventajas se halla que no es apta para personas con problemas para deglutir. Y aquí, antes de continuar, les voy a preguntar, ¿recuerdan ustedes lo que vimos en la primera clase, en la segunda clase? ¿En qué casos, en qué tipo de pacientes no se puede administrar medicamentos por vía oral? A ver, los leo en el chat. Muy bien. Emesis, los que tienen alguna deficiencia a nivel bucal. A ver, pacientes que no pueden deglutir. Claro, pacientes que tienen reflejo del vómito. ¿Qué más? ¿En qué otros casos no está indicado? Diana, que está levantando la mano, puede escribir en el chat. Muy bien, Diana. Indican los pacientes con problemas de deglución. ¿Cuáles otros motivos? Claro, en caso de úlceras. Hay pacientes que tienen, muy bien, en caso de traqueotomía. Hay pacientes que tienen problemas pues en la deglución, tienen problemas a nivel oral, pacientes que están postrados en cama, pacientes, personas inconscientes, por supuesto, si no están conscientes no van a poder deglutir. Claro, pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular también, ¿no? Todos estos factores van a impedir que se administre un medicamento por vía oral y se tenga que optar por otra vía de administración. Muy bien. Entonces, aquí se indica, entre sus desventajas se halla que no es apta para personas con problemas para deglutir, que tengan vómitos, que tengan dañado el tubo digestivo o que estén inconscientes. En caso de que el medicamento pueda ser degradado por los jugos digestivos, esta vía no podrá utilizarse. Por otra parte, el tiempo desde su ingesta hasta el inicio del efecto puede ser algo prolongado, por lo que no será útil en caso de que se precise un inicio de acción rápido por un problema urgente, como por ejemplo en casos de alergia, ¿no? Además, su sabor puede ser desagradable. Y por otra parte, existen fármacos que pueden irritar el tracto digestivo, como por ejemplo el ácido acetil salicílico, que sabemos que es la aspirina, y muchos otros antiinflamatorios no esteroideos que se conocen por sus siglas AINES. Bien, cuando se toma un fármaco por vía oral, la comida y otros fármacos que se encuentren en el tracto digestivo pueden afectar la cantidad y la rapidez con que se absorbe. De este modo, algunos fármacos deben ingerirse con el estómago vacío, otros han de tomarse con comida. Otros, otros tantos no deben tomarse junto con ciertos fármacos y algunos pueden estar contraindicados por la vía oral. Algunos fármacos administrados por vía oral irritan el tracto digestivo. Por ejemplo, la aspirina, que mencionábamos que su nombre genérico es el ácido acetil salicílico, y la mayoría de los demás fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Estos medicamentos pueden dañar el revestimiento del estómago y también del intestino delgado, y esto va a provocar una úlcera y va a agravar o puede agravar una úlcera ya preexistente. Hay otros fármacos cuya absorción en el tracto digestivo es limitada o irregular, o bien son destruidos en el estómago por los ácidos y las enzimas digestivas. Bien, aquí hablamos de diversos tipos de medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos que se tienen que tomar en ayunas, como
Hay un medicamento que hemos hablado bastante de este medicamento que se tiene que tomar con el estómago vacío y en ayunas. ¿Qué medicamento es este? Muy bien, Mabel, muy atenta. El omeprazol, 15 minutos antes del desayuno. Muy bien, Maribel también, muy bien, el omeprazol. A veces los pacientes preguntan, doctor, ¿y puedo tomar mi pastilla con yogur, con gaseosa? No, la respuesta sería que sí se puede, pero lo ideal es que el vector sea el agua. Se aconseja que el agua tibia siempre es mejor, pero el agua al tiempo está bien. La acción va a ser más rápida, ¿no? Que tomarla con gaseosa, que tomarla con yogur, por supuesto. Ahora, también preguntan normalmente los pacientes, ¿el antibiótico en qué momento lo debo tomar? Lo que se sugiere es que este tipo de medicamentos como antibióticos o los antiinflamatorios no esteroideos se deben tomar luego de la ingesta de los alimentos. ¿Por qué? Porque irritan la mucosa gástrica. Entonces lo indicado es que hayan alimentos en el tracto digestivo. Muy bien. ¿Cuándo no puede utilizarse la vía oral? Como hemos hablado hace un momento. Se requieren otras vías de administración. Les pregunto, ¿qué otras vías de administración conocen ustedes además de la vía oral? Los leo en el chat. A ver, van respondiendo. Los voy leyendo. Vamos a ver. Muy bien. Intramuscular. Muy bien. Maribel indica intravenosa. Hilanda intravenosa. Fanny intramuscular. Ángela intravenosa. Tami parental. Muy bien. Mabel intravenosa, intramuscular, intraérmica, subcutánea. Muy bien, Mabel. Jacqueline intramusculares. Ángela intramuscular. Fanny intradérmica. Norelki subcutánea. Muy bien. Muy bien. Eucaria endovenoso, nasogástrica, intramuscular. Ángela, muy bien. Sublingual. Perfecto. Tópica, intravenosa, intramuscular. Óptica. Muy bien. Rectal. Muy bien. Subcutánea. Muy bien. Intravenosa, vaginal, óptica, rectal, ocular. Muy bien. Muy bien. Entonces, todas estas son vías de administración, además de la vía oral. Pero, por supuesto, la vía de administración más común, más empleada y más recetada es la vía oral. Muy bien. Pero, como se indicaba, en el caso de la vía oral no es efectiva en caso que necesitemos una acción rápida, una acción inmediata. ¿Por qué? Porque va a pasar por el fenómeno del primer paso, va a pasar por el hígado y va a tardar de 20, 30 a 40 minutos. Entonces, si necesitamos una acción inmediata, la vía oral no es una vía de administración de elección. Muy bien, aquí se indica, pues, ¿no? Como ya habíamos hablado, cuando una persona no puede ingerir nada, cuando un medicamento se debe administrar rápidamente o en dosis muy precisa o una dosis muy grande, cuando un fármaco se absorbe mal o de forma errática en el tracto digestivo. Bien, tenemos ahora las vías inyectables. La administración mediante inyección
por vía parental incluye las siguientes vías de administración, como por ejemplo la subcutánea, que es bajo la piel, la intramuscular, que es en el músculo, intravenosa, por supuesto, dentro de la vena, intrarrectal, intratecal, que es alrededor de la médula espinal. Un producto farmacéutico puede ser preparado o manufacturado de manera que se prolongue su absorción desde el lugar de la inyección durante horas, días o más tiempo. Estos productos no necesitan ser administrados con la misma frecuencia que los fármacos de absorción rápida. Muy bien, aquí tenemos una imagen. Bien, tenemos ahora la vía subcutánea. Para la administración por vía subcutánea se inserta una aguja en el tejido adiposo, es el tejido graso, justo bajo la piel. Una vez inyectado el fármaco, este se desplaza hacia los pequeños vasos sanguíneos, que vienen a ser los capilares, y es arrastrado por el torrente sanguíneo. Como alternativa, un fármaco llega al torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos. Los fármacos de proteínas de gran tamaño, como por ejemplo la insulina, suelen alcanzar el torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos, debido a que se mueven lentamente desde los tejidos hasta el interior de los capilares. La vía subcutánea es la que se utiliza para la administración de muchos fármacos proteicos, ya que si se suministran por vía oral, serían destruidos en el tracto digestivo. ¿Qué medicamento conocen ustedes que se administra por vía subcutánea? Muy bien. Fanny, muy bien. La insulina, Jacqueline, las vacunas. Muy bien. Muy bien. Lesbia, muy bien. La insulina. Heparina, Alexandra. Bien. ¿Y en qué angulación, recuerdan ustedes, se coloca esta vía de administración? ¿En qué angulación? Y generalmente, ¿en qué músculo y en qué zona se aplica? ¿En qué músculo y en qué zona se aplican, por ejemplo, las vacunas? Alexandra, muy bien, en el deltoides. Sí, muy bien. Ángela, 45 grados, superior externo indica, ¿no? Pero superior externo era eh, la intramuscular, ¿no? El cuadrante. Fanny Perdomo, 45 grados y en el deltoides. Muy bien, por supuesto, en el deltoides, ¿no? Bien. Entonces queda claro la angulación y el músculo deltoides. Muy bien. Aquí tenemos, en la imagen podemos apreciar la angulación. Son 45 grados. Tenemos aquí en la imagen la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Es donde se va a aplicar el medicamento. Y está sobre el músculo. Es por eso que esta vía de administración se llama vía subcutánea, porque el medicamento se va a aplicar en el tejido celular subcutáneo. Tenemos ahora la vía intramuscular, y siempre es bueno recordar. ¿Cuál es la angulación de esta vía de administración intramuscular y en qué cuadrante se debe aplicar? Muy bien. Fanny, Jacqueline, Alexandra, Milagros, muy bien. A ver.
A ver, aquí Mabel Estefanía hace una pregunta. La voy a leer para todos. En la vía intramuscular, doctor, si esta no ingresa cuando se administra, aún cambiando la aguja, ¿es por mala disolución del medicamento? ¿Se puede hacer mezcla de medicamentos para administrarla en una sola? ¿Es necesario hacer el pliegue cuando se administra la medicación? Bien, hay medicamentos que se pueden combinar. Hay otros en los cuales no es recomendable su combinación, debido a que va a ser una mezcla mucho más gruesa y tenemos que tener en cuenta el capilar de la aguja, ¿no es cierto? Normalmente, ¿qué sí se puede mezclar? Por ejemplo, el medicamento, si le duele la garganta, tienen alguna inflamación severa, o en casos, por ejemplo, de lumbalgia, la dexametasona 4 con diclofenaco 75. Es el mismo tipo de medicamento, el mismo tipo de solución. Se mezcla, se combina y no hay ningún problema. Pero en caso de que el tipo de sustancia sea oleosa y la otra, por ejemplo, también sea oleosa, suele suceder o puede pasar que el gradiente ya lo haga demasiado espeso, ¿no? Es una densidad mucho mayor. Entonces, va a ser más difícil la administración, tanto para el que lo aplica y va a ser más doloroso para el paciente. Hay medicamentos que se pueden combinar y hay medicamentos que no se pueden combinar. Tenemos que tener en cuenta también el tiempo, porque hay medicamentos que tienen poco tiempo de acción cuando se combina. Polvo líquido, por ejemplo, es poco el tiempo de acción. No se puede demorar demasiado porque se va cuajando, ¿no? Se va poniendo, se va pasmando, se va haciendo mucho más compleja en la vía de administración. Entonces, el operador, el que coloca la ampolla, va a hacer mucho más fuerza, al paciente le va a doler, se va a mover, va a haber riesgo de fractura, ¿no? De la aguja. Muy bien. Jacqueline, Dexa con DIC lo indica. Muy bien. A ver, vamos a leer lo que indican por aquí. Respecto a los comerciales y a los genéricos, también hay diferencia. En la clase anterior vimos que tanto los medicamentos de marca como los medicamentos genéricos son exactamente lo mismo. La diferencia es que, por ejemplo, cuando un laboratorio o un grupo farmacéutico trabaja en la producción de un medicamento, tiene la patente por aproximadamente 20 años y en esos 20 años solo ellos van a poder vender el medicamento. Pasan estos 20 años y se libera la patente y cualquier laboratorio va a poder realizarlo y va a poder vender ese mismo medicamento, ese mismo principio químico, el mismo principio activo, pero como un medicamento genérico. Y se hace siempre estudios de bioequivalencia y tiene que tener el mismo efecto, el mismo resultado en los pacientes. Quiere decir que es exactamente lo mismo. Miren, existen algunas tablas en las cuales se detalla qué medicamento con cuál otro se puede combinar. Hay medicamentos en los cuales no se puede combinar. Muy bien. Aquí se indica. La vía intramuscular es preferida a la vía subcutánea cuando se requiere administrar mayor volumen de un fármaco, debido a que los músculos están a mayor profundidad, bajo la piel y bajo los tejidos grasos. Se utiliza una aguja más larga. Los fármacos suelen inyectarse en un músculo del antebrazo, en el muslo o en la nalga. La rapidez con que el fármaco es absorbido en el torrente sanguíneo depende, en parte, del suministro de sangre al músculo. Cuanto menor sea el aporte de sangre, más tiempo necesitará el fármaco para ser absorbido. Como podemos apreciar aquí, la jeringa y la aguja se encuentran a 90 grados. Tenemos las capas de la piel, tenemos la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, donde va la técnica subcutánea,
y tenemos el músculo. El músculo sabemos nosotros que es muy vascularizado y es por ello que aquí se aplica el medicamento. Esta zona es muy vascularizada, es rica en vasos sanguíneos. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos los 4 cuadrantes. Tenemos el superior interno y el inferior interno, donde por aquí donde estoy señalando pasa el nervio ciático. Luego tenemos el cuadrante inferior externo, donde va a haber riesgo. Si colocamos aquí, hay un riesgo. Por ejemplo, entre el superior interno y el inferior interno, vamos a lacerar de todas maneras el nervio ciático. Y en el inferior externo hay una alta probabilidad, porque el nervio ciático viene así. Entonces, viene de esta manera. Entonces, hay una probabilidad, no de laceración directa. También este nervio se va a ver dañado si es que entra en contacto con algunos medicamentos y el paciente va a presentar algún tipo de dificultad para caminar. Por ello, lo indicado es el cuadrante superior externo. Y les explicaba o les preguntaba que hay una estructura anatómica aquí adelante. ¿Cuál es esa estructura anatómica que debemos tener de referencia? ¿Cuál es la estructura anatómica que debemos palpar antes de posicionarnos en el cuadrante superior externo? Ilíaco, el hueso ilíaco. Muy bien, Pina. En la cresta superior de espina ilíaca, ¿no? Cresta ilíaca, espina ilíaca. Claro, muy bien, la cresta ilíaca, ¿no? Tenemos que palparla y hacemos pues la medición, ¿no? Y esta medición lo que dé la longitud de nuestros dedos, el cuadrante superior externo. Es este cuadrante. Y la espina ilíaca va a estar aproximadamente por aquí, en la zona anterior. Bien, tenemos entonces inyección intramuscular. Como había mencionado, se divide en 4 cuadrantes. Aquí tenemos, yo pongo mucha énfasis aquí, en este punto, para evitar diversos tipos de accidentes. Como les mencionaba, el nervio ciático viene de esta manera. Siempre la anatomía no es exacta. Puede ser que el nervio venga directo por aquí, en la zona interna. Puede ser que se abra un poquito. La anatomía depende mucho de la contextura del paciente. La anatomía nunca es exacta, pero hay un promedio. Lo promedio es que venga en la zona interna. Y en la zona del cuadrante inferior externo hay una alta probabilidad de que ingrese el nervio a esta zona, a la inferior externa, ¿no? Que se abra un poquito más, pero la menor probabilidad es que esté en el cuadrante superior externo. Y menor probabilidad va a haber que en el cuadrante superior externo nosotros nos pongamos lo más externo y lo más arriba posible. La probabilidad ahí de lacerar el nervio ciático va a ser mínima, va a ser inexistente. Por ello, es importante que ustedes tomen de referencia anatómica la cresta ilíaca anterosuperior, que va a estar más o menos por esta zona, ¿no? En la zona de adelante. Ustedes palpan con el pulgar, va a estar su pulgar por aquí. Esta es la mejor zona de punción, aquí, donde el riesgo es casi nulo, nulo prácticamente. Entonces, siempre tomen de referencia la espina ilíaca anterosuperior, con el pulgar va a llegar a esta zona y aquí hagan la punción. ¿Ven que está lejos del nervio? ¿Ven que está lejos? Mientras más bajan ustedes, van a estar dentro del cuadrante superior externo, pero mientras más bajan, aumenta la probabilidad de la desviación del nervio ciático. Por ello, sigan mi recomendación, ¿sí? Siempre sigan mi consejo, lo que les indico siempre a mis alumnos. Lo que no te pasa en 10 años, te pasa en un minuto. Así que a veces estamos distraídos, conversamos y lo podemos poner por acá. Imagínense, lesión del nervio ciático, van a tener un sinfín de problemas. Siempre hay que estar atento.
Y como les reitero, siempre le preguntan al paciente, antes de colocarle el medicamento, señor, señora, ¿es usted alérgico a algún medicamento? ¿Ya le han colocado este medicamento antes? Si el paciente le dice, no, nunca me han colocado este medicamento, se repregunta, ¿es usted alérgico a algún medicamento? Pero, por ejemplo, hay medicamentos que son ampliamente conocidos, no muy usados, como por ejemplo la dexametasona, el diclofenaco, son ampliamente pues empleados, ¿no? La amoxicilina también, pero puede ser que el paciente sea alérgico a la penicilina, ¿no? Normalmente el paciente lo sabe, por eso a veces el paciente puede estar distraído, siempre pregunten una, dos, tres veces, es alérgico? Y yo siempre recomiendo, ustedes me imagino que colocan ampollas, van a domicilio en su centro de labores, siempre tengan hidrocortisona. Es la recomendación, siempre tener hidrocortisona en caso de alergia, en caso de choque anafiláctico. Como les digo, lo he visto en hospitales que ha habido choque anafiláctico y he visto en dos casos, en uno colocaron hidrocortisona, en el otro colocaron adrenalina y los pacientes se pudieron salvar. Hay aproximadamente de 60 a 90 segundos para actuar. Entonces, hay que hacerlo muy rápido. En caso de alergia, se carga la jeringa con hidrocortisona o adrenalina, lo que tengan en ese momento a la mano, y se inyecta. Lo más sencillo es hacerlo en el muslo y el paciente se va a salvar. Bien, tenemos ahora vía intravenosa. Para la administración por vía intravenosa, se inserta una aguja directamente en una vena. Así, la solución que contiene el fármaco puede administrarse en dosis individuales o por infusión continua intravenosa, que se conoce como venoclisis. En la infusión intravenosa, la solución se mueve por gravedad a partir de una bolsa de plástico colapsable, o bien, lo que es más habitual, mediante una bomba de infusión por un tubo fino flexible, que se conoce como catéter, introducido en una vena, por lo general en el antebrazo. La vía intravenosa es la mejor manera de administrar una dosis precisa y en todo el organismo de modo rápido y a su vez bien controlado. También se utiliza para la administración de soluciones irritantes que producirían dolor o dañarían los tejidos si se utilizaran por vía subcutánea o por inyección intramuscular. Una inyección intravenosa puede ser más difícil de administrar que una inyección subcutánea o una inyección intramuscular, porque la inserción de una aguja o un catéter en una vena puede resultar complicada, en especial si la persona es obesa. También en las personas muy mayores, ¿no? Ya no se logra ver, pues, las venitas. Se hace bastante complejo. Bien, cuando un fármaco se administra por vía intravenosa, se distribuye de inmediato al torrente sanguíneo y tiende a tener un efecto más rápido que cuando se suministra por cualquier otra vía. En consecuencia, el personal sanitario controla minuciosamente a los pacientes que reciben una inyección intravenosa, tanto para asegurarse de la eficacia del fármaco como para saber si causa una reacción adversa. Además, el efecto de un fármaco administrado por esta vía suele durar menos tiempo. Por lo tanto, en algunos medicamentos deben administrarse de modo continuo mediante infusión intravenosa o venoclisis para mantener su constante efecto. Podemos apreciar aquí justamente la técnica que les mencionaba. Tenemos ahora la vía intratecal. Se inserta una aguja entre dos vértebras en la parte inferior de la columna vertebral y dentro del espacio que se encuentra alrededor de la médula espinal. El fármaco se inyecta en el conducto raquídeo. Es frecuente emplear una pequeña cantidad de anestésico local para insensibilizar la zona de la inyección. Esta vía se utiliza cuando es necesario que un fármaco produzca un efecto rápido o local en el cerebro, en la médula espinal o en las membranas que lo envuelven,
como vienen a ser en el caso de las meninges. Por ejemplo, para el tratamiento de infecciones en estas estructuras. En algunos casos, los anestésicos y los analgésicos, como por ejemplo la morfina, también se administran de este modo. Bien, tenemos ahora la vía sublingual y la vía oral. Hablamos en las clases anteriores sobre un medicamento muy empleado para la hipertensión, que su vía de administración es la sublingual. ¿De qué medicamento estamos hablando o a qué medicamento nos referimos? ¿Los leo en el chat? Muy bien. A ver. Muy bien. Eucari, Fanny, Aitana, Rosa, Lourdes, Jacqueline, Verónica, Maribel, Rosa. Sí, en el caso, Kenny, en el caso de la hipertensión, como estamos preguntando, viene a ser el captopril. ¿Y cuál es la diferencia entre la vía sublingual y la vía oral? Lo habíamos visto en clase. A ver, los leo en el chat. Muy bien, Maribel es más efectiva, Jacqueline más rápida su absorción, Kenny, la vía sublingual, la acción es más rápida que oral, Eucari es absorbida por mucosas y no pasa por el tracto digestivo. Fanny, el efecto es más rápido, muy bien. Cintia y Rosa, el medicamento, claro, absorbe más rápido. Verónica, la sublingual es más rápida. Muy bien. ¿Y debido a que su acción es más rápida? ¿Cuál es el motivo por el cual su acción es más rápida? Muy bien. Es absorbida porque en la zona ventral de la lengua y en el piso de boca hay una rica vascularización y es por eso que llega muy rápido al torrente sanguíneo. Y otra diferencia es que se evita, a diferencia de la vía oral, se evita un fenómeno. Me dicen qué fenómeno se evita y es por eso que es más rápida. A ver, los leo. Fanny, muy bien. El fenómeno del primer paso. Ángela también, muy bien. El fenómeno del primer paso que se da en el hígado. Entonces, al evitarse este fenómeno del primer paso y al ser absorbido por la rica vascularización de la zona ventral de la lengua y el piso de boca, hace que sea absorbido muy, muy rápido, que llegue al torrente sanguíneo inmediatamente y el medicamento hace efecto muy rápido. Entonces, a los pacientes que tienen hipertensión o si ustedes tienen un familiar con hipertensión en casa, siempre recomiendo tener captopril sublingual. Siempre. ¿Por qué? Porque sabemos que la hipertensión arterial tiene también componentes emotivos. Quiere decir que el paciente puede estar estable tomando sus medicamentos, pero por una discusión, por enterarse de alguna noticia, por alguna impresión fuerte, tiene una subida muy rápida de la presión, se puede sentir mal y el paciente se va a descompensar. Entonces, en ese caso, ustedes le administran su captopril sublingual. Kenny, a veces los pacientes no presentan síntomas. Es verdad, los pacientes no presentan síntomas. Hay personas que no saben que tienen hipertensión arterial. Para ello,
es importante acudir al médico, porque cuando ustedes van al médico siempre les miden la presión, pasan por triaje y en triaje se les mide la presión. Y si se encuentran valores que no están dentro de lo normal, entonces es sospechoso que el paciente pueda tener, se sospecha que el paciente pueda tener hipertensión y lo van a mandar a que tengan una cita con el cardiólogo, a hacerle mayores exámenes, ¿no? Y luego ya se va a determinar si el paciente tiene o no tiene hipertensión. Y si tiene hipertensión, pues lo van a medicar. Muy bien. Para ello también es importante, pues, que tengan un tensiómetro en casa, un esfingamanómetro, o incluso hay ahora los tensiómetros, pues, digitales. No son tan exactos, pero ayudan bastante. Es mucho más sencillo, mucho más rápido. Las personas mismas se pueden tomar la presión. Bien. Entonces, como mencionábamos, algunos fármacos se colocan bajo la lengua, vía sublingual, o entre las encías y los dientes, que viene a ser la vía bucal, para que puedan disolverse y ser absorbidos justamente de manera directa por los capilares en esa zona. Estos fármacos no se tragan. La vía sublingual está indicada sobre todo para la administración de nitroglicerina, un fármaco utilizado para aliviar la angina de pecho, debido a que su absorción es rápida y el fármaco llega de inmediato al torrente sanguíneo, sin necesidad de pasar por la pared intestinal y el hígado. Sin embargo, la mayoría de los fármacos no pueden tomarse de esta forma porque pueden ser absorbidos de manera incompleta o irregular. También hay medicamentos que se administran con gotero, ¿no? En gotitas y van directamente a la vía sublingual. Bueno, en esta lámina podemos apreciar el medicamento que va en esta zona, la cara ventral de la lengua, el piso de boca, y en esta zona donde estoy señalando va a pasar el paquete nervioso de la arteria ranina. Y esta zona es muy, muy vascularizada, al igual que el piso de boca. Entonces, en esta zona, al ser tan vascularizada, hay mucho ganglio linfático que van a ayudar a la absorción y al transporte del compuesto del medicamento al torrente sanguíneo. Bien, tenemos la vía rectal. Muchos fármacos que se administran por vía oral pueden también utilizarse por vía rectal en forma de supositorio. En esta presentación, el fármaco se mezcla con una sustancia cerosa que se disuelve o licúa tras ser introducida en el recto. La absorción del fármaco es rápida gracias al revestimiento delgado del recto y al abundante riego sanguíneo. Los supositorios se prescriben para las personas que no pueden tomar un fármaco por vía oral, porque tienen náuseas o no pueden tragar, o bien debido a restricciones en la alimentación, como sucede antes y después de una intervención quirúrgica. Los fármacos pueden ser administrados por vía rectal. Incluyen el paracetamol, que es el acetaminofeno, que es un antipirético, el diazepam para las convulsiones, también se emplea, y los laxantes, que se emplean para el estreñimiento. Los fármacos que en forma de supositorio sean irritables, probablemente se administrarán en forma inyectable, ¿no? Aquí tenemos imágenes de supositorios. Tenemos también la vía vaginal. Algunos medicamentos pueden administrarse pues, a las mujeres por vía vaginal en forma de solución, comprimido, crema, gel, supositorio o anillo. De esta forma, el fármaco es lentamente absorbido por la pared vaginal. A menudo se utiliza esta ruta para dar estrógenos a las mujeres durante la menopausia, con el fin de aliviar síntomas vaginales como la resequedad, la irritación y el enrojecimiento. Tenemos también la vía ocular. Y aquí les voy a preguntar, ¿qué fármaco conocen ustedes que se administre por vía ocular?
Las gotas, gotas. Sí, muy bien, Pina, pero ¿qué tipo de gotas? A ver, Eucari indica lágrimas artificiales. Kenny, tobramicina. Fanny, clorazol. Kenny, colirio. Gentamicina, trovamicina, colirios, humectantes, Floril. para la resequedad, muy bien. Gentamicina, muy bien. Sí, todos estos medicamentos se van a emplear por vía ocular. Es una vía que es muy vascularizada. Entonces tiene que administrarse con mucho cuidado. Y el medicamento que más se emplea es el colirio. ¿Qué sucede cuando una persona tiene los ojos rojos? Es porque hay un aumento de, de la capilaridad ocular, ¿no? Se produce una vasodilatación de estos capilares oculares. Por ejemplo, también en el caso de la conjuntivitis, que es la irritación de la mucosa conjuntiva. Entonces, cuando se produce este aumento de, el aumento de la presión de estos vasos sanguíneos, en los ojos de las personas van a estar rojitos, ¿no? Entonces, se tiene que emplear el medicamento del colirio, que va a producir una vasoconstricción. Entonces, cuando la persona tiene los ojos rojos, es porque hay una vasodilatación. Por ello, el colirio tiene un compuesto vasoconstrictor. Entonces, cuando una persona tiene el ojo rojo, se aplica una o dos gotitas de colirio, rápidamente ejerce su efecto constrictor, su efecto vasoconstrictor, y los ojos dejan de estar rojos, porque a los vasitos sanguíneos que estaban dilatados se le constriñen, ¿no? Y ya de nuevo van a tener los ojos color blanquitos. En el caso de la conjuntivitis también, porque hay la inflamación de la mucosa conjuntiva y también se produce una vasodilatación. ¿Por qué? Porque hay una inflamación de esa zona, hay un agente extraño. Por ejemplo, nos puede dar conjuntivitis si estamos en un área muy sucia, nos hemos tocado los ojos, se inflama la mucosa conjuntiva. Entonces tiene que llevar más sangre a esa zona para que los macrófagos actúen, eliminando los agentes externos. Por eso hay una vasodilatación. Y es por ello que aparte del antibiótico, se tiene que aplicar el colirio para que se produzca una vasoconstricción de los capilares oculares. A ver, Cari pregunta, ¿qué sucede cuando hay un derrame en el ojo o una pigmentación de sangre? En ese caso ya no se debe usar colirio. El colirio solo se usa en los casos de vasodilatación, pero si ya hay una pigmentación de sangre, ya no es recomendable el colirio. Ahí es recomendable que lo evalúe el oftalmólogo y determinar a qué se debió esa extravasación. Y probablemente le receten otro tipo de medicamentos, tenga que hacerle otro tipo de estudios y en algunos casos ya requiere tratamiento quirúrgico. Muy bien. Como mencionábamos, tenemos la vía ocular. Los fármacos utilizados para tratar los trastornos oculares, como el glaucoma, la conjuntivitis y las lesiones, pueden mezclarse con sustancias inactivas para generar un líquido, un gel o un ungüento que puedan ser aplicados en el ojo. Las gotas oftálmicas son relativamente fáciles de usar, pero pueden salir del ojo muy rápido y por lo tanto no tener una buena absorción. Las formulaciones en gel y en ungüento mantienen el fármaco en contacto con la superficie del ojo durante más tiempo, aunque pueden empañar la visión. También
se puede utilizar la implantación de sólidos que liberan el fármaco de manera continua, pero lenta. Y estos pueden ser difíciles de colocar y mantener en su sitio. Los fármacos oftálmicos se utilizan fundamentalmente por su efecto local. Por ejemplo, las lágrimas artificiales se emplean para aliviar la sequedad de los ojos. Otros fármacos, como por ejemplo, los utilizados para tratar el glaucoma, como la acetazolamida y el betaxolol, y los que se emplean para dilatar las pupilas, como la fenilefrina y la tropicamida. Produce un efecto local, actuando directamente sobre los ojos, después de haber sido absorbidos por la córnea y la conjuntiva. Algunos de esos fármacos entran luego en el torrente sanguíneo y pueden tener efectos secundarios no deseados sobre otras partes del cuerpo. Aquí podemos apreciar que la persona se va a aplicar, pues, esto era una animación, pero en el PDF no se puede ver. Se va a aplicar, pues, las gotitas, ¿no? Muy bien. Tenemos ahora la vía ótica. Y yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué medicamentos conocen que se administre por vía ótica? A ver, los leo. A ver, vamos a leer. Kenny, Otan, Alexandra, bueno, antibióticos, Fanny Otan, muy bien. ¿Qué otros medicamentos? Otan, muy bien, de lo más conocido. Otocerum, Otosalbón, también ampliamente conocido, ¿no? Glicerina también se emplea. Muy bien. Los fármacos utilizados para tratar la inflamación y la infección del oído se pueden aplicar directamente en el oído afectado. Las gotas óticas que contienen soluciones o suspensiones se aplican normalmente solo en el conducto auditivo externo. Antes de aplicar las gotas óticas, se debe limpiar a fondo la oreja con paño húmedo y luego se deben secar, a no ser que los fármacos se utilicen durante un largo periodo de tiempo o en exceso. Poca cantidad de fármaco penetra en el torrente sanguíneo, por lo que no se producen efectos secundarios, sistémicos o son mínimos. Los fármacos que se pueden administrar por vía ótica incluyen hidrocortisona para aliviar la inflamación, ciprofloxacino para tratar la infección y benzocaína para aliviar el dolor. A diferencia de la vía conjuntiva, en la zona óptica hay poca vascularización, por lo cual si se coloca demasiado medicamento o se coloca un medicamento que puede hacer el paciente susceptible a este, no hay mayores contraindicaciones. Pero en el caso de la vía ocular o la vía oftálmica, al ser ricamente vascularizado, si ustedes colocan demasiado medicamento, este medicamento va a pasar al torrente sanguíneo rápidamente por la amplia vascularización. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de la amplia vascularización? Lo fácil que se pone el ojo de color rojo. Como les digo, cuando el ojito está de color rojo,
es por un aumento de la vasodilatación capilar de la zona ocular, de la zona conjuntiva. Por eso es que un exceso de medicamento pasa rápidamente al torrente sanguíneo. Un medicamento en el cual el paciente es sensible o hipersensible al mismo, va a pasar rápidamente al torrente sanguíneo, por lo cual es sumamente peligroso. Y esto no sucede en la vía óptica. Podemos apreciar aquí que se están colocando pues en la lámina el medicamento. Bien, tenemos ahora la vía nasal. ¿Qué medicamentos conocen ustedes que se administren por la vía nasal? A ver, los leo. A ver, Rinovebé, Mometasona, Nacin, Asprin. Sí, hay inhaladores que se aplican por vía nasal. Muy bien. Picholín pediátrico. Tenemos también el Budecor, por supuesto. Flixonace, Avamis. ¿Cuál otro conocen ustedes? Muy bien. Estos medicamentos se van a administrar por vía nasal. Perfecto. Y aquí lo vamos a detallar. En caso de que un medicamento deba ser inhalado y absorbido por la delgada membrana mucosa que reviste los conductos nasales, es necesario transformarlo en diminutas gotitas suspendidas en el aire. Tiene que ser atomizado. Una vez absorbido el fármaco, entra en el torrente sanguíneo. Los fármacos administrados por esta vía suelen actuar rápidamente. Algunos irritan los conductos nasales. Los fármacos pueden ser administrados por vía nasal, como son, por ejemplo, la nicotina para dejar de fumar, la calcitonina para la osteoporosis, el sumatriptán para la migraña y los corticoesteroides en el caso de las alergias. Estos medicamentos son ampliamente utilizados. Deben conocerlos ustedes, los medicamentos que se emplean para las alergias, ¿no? Como por ejemplo el Flixonace, el Avamis, ahí como ponían, ¿no? Como escribían el Rinovebé, todos estos medicamentos, Nasolin, Dexalergin, todos estos medicamentos en su mayoría son para la alergia. Aquí, pues, en Lima, por ejemplo, en la época de invierno, se agravan mucho las alergias debido, no tanto al frío, bueno, hace un poco de frío, ¿no? Pero debido más que nada a la humedad. Esta humedad lo que hace es incrementar en un gran porcentaje el número de problemas alérgicos, de problemas bronquiales, ¿no? Si ustedes ven en los establecimientos de salud, hay un aumento significativo en los pacientes con crisis asmatiformes, con alergias, neumonías. Entonces, es muy importante, pues, el cuidado, ¿no? Abrigarse bien,
tomar los medicamentos como corresponden y no desabrigarse, ¿no? Como les reitero, hay demasiado hoy en día, en esta época del año, este año está más frío que el anterior, hay mucha casuística de problemas bronquiales. Y ahora que mencionamos los problemas bronquiales, ¿recuerdan ustedes qué medicamento es el que se emplea, es el medicamento de elección en los casos de los pacientes asmáticos? Salbutamol. Muy bien, Pina, muy bien. ¿Y qué medicamento en pastilla, en tableta, se receta a los pacientes con asma? ¿Recuerdan ustedes? ¿No lo escuché, Carmen? Prednisona. Muy bien, Carmen. La Prednisona. prednisona, por supuesto, cuya presentación es de 5, de 20 y de 50 miligramos. ¿Y recuerdan ustedes cuál era el efecto secundario de la prednisona? Bajaba su sistema inmunológico para Muy los bien, huesos, creo. muy bien, Pino. Hay una depresión del sistema inmunológico. ¿Qué más? Lesbia, muy bien. Problema renal. Paola, sueño y cansancio, dolor en los huesos. Sí, muy bien. ¿Y recuerdan ustedes por qué produce un daño, así como dice lesbia, renal? ¿Recuerdan ustedes por qué? Muy bien, Paola, porque es nefrotóxico. Bien. Y también en esta época del año, los pacientes se sienten un poco con alergia, un poco resfriado. Si el paciente se siente, muy bien, Fanny, por el nefrón. Si el paciente siente que tiene problemas alérgicos, ¿qué es lo recomendable para tomar? Ahora sí, con esta época, este invierno, siente alguna molestia a nivel nasal, se siente con alergia, ¿qué debe tomar? A ver, los leo. A ver, Mabel clorfenamina, Paola loratadina, Tami clorfenamina, Maribel y Alexandra loratadina. Muy bien. Kenny cetiricina, loratadina, Mabel alergín. Muy bien, muy bien. Claro, se tiene que También puede tomar. ser la dexametona, Mm, dexametasona, no, en este ¿no? caso tenemos que tomar un antihistamínico, porque en la alergia es por una producción elevada de la histamina. Bien, y si el paciente ya en esta época del año comienza a sentir un dolor en la garganta al pasar la saliva o al pasar los alimentos, ¿qué medicamento de elección es el que debe consumir el paciente? ¿Qué medicamentos? Para dolor de garganta al pasar la saliva. Amoxicilina con ácido Eh, clavulánico, no, no, Pina. ¿no? Eso es en caso de infección. Estamos hablando primero de dolor al pasar la saliva. Solo dolor. Muy bien. Ibuprofeno. Ibuprofeno, muy bien. Dexametasona, ibuprofeno, naproxeno también. Los corticoides en otros casos, para dolor de garganta, por ello es importante, por eso a mis alumnos yo les explico, ¿no? Tenemos que saber qué medicamentos se usan según en qué estadio se encuentre. O sea, si solo le duele la garganta al paciente, ¿para qué le vamos a dar antibiótico? Si le duele la garganta, ¿para qué le vamos a dar corticoide? Es algo demasiado fuerte para combatir algo tan pequeño. Si solo le duele la garganta, es porque hay una inflamación.
Y si hay una inflamación, se tiene que dar un antiinflamatorio. Y los AINES hay de dos tipos. Los que inhiben la ciclooxigenasa 1 y los que inhiben la ciclooxigenasa 2. Los pacientes que son alérgicos a los AINES a veces son alérgicos solo a la ciclooxigenasa 1 y no a la ciclooxigenasa 2. En el caso que el paciente sea alérgico a los AINES, solamente le vamos a dar paracetamol. No podemos correr el riesgo de darle ningún tipo de AINES. En ese caso, solo paracetamol. ¿Y qué sucede si el dolor persiste y ya con pastillas ya no calma? ¿Qué otra vía de administración le podrían dar y qué medicamento? Muy bien, intramuscular. ¿Y qué medicamento le administraría? Dexametasona. Muy bien, dexametasona. Muy bien. Lo ideal es dexametasona de 4, diclofenaco de 75. ¿Y qué sucede si el dolor de garganta viene acompañado de una tos seca? ¿Qué medicamento se le podría brindar para la tos seca? ¿Recuerdan? Era un jarabe. Dextrometorfano. Muy bien. Ambroxol, dextrometorfano. Muy bien. ¿Y qué sucede si esta tos, perdón, es productiva? Esta tos ya tiene una flema color verde. ¿Qué medicamento le podemos dar al paciente? Si ya hay mucosidad color verde. Antibiótico ya. Un antibiótico. Claro, ahora sí se le tiene que dar antibiótico. Lo ideal es amoxicilina. ¿Y en qué presentación viene la amoxicilina? ¿En qué gramaje? Tabletas, jarabe. Muy bien, de 500 miligramos. ¿Y con qué frecuencia tiene que tomar esta amoxicilina? ¿Cuántas horas? Ca- ¿Cada cuántas horas? Cada 8 horas. Cada 8 horas. Cada 8 horas. Muy bien. ¿Y recuerdan ustedes por qué se debe tomar un antibiótico cada 8 horas? Para que pueda morir esa bacteria y Sí, pero ¿por qué cada 8 horas? Muy bien, Kenny, por la vida media del medicamento. Hay algunos que son cada 8 horas, otros cada 12 y algunos como la citromicina cada 24 horas. Lo ideal es por 5 o por 7 días, según lo que indique el médico. ¿Y qué sucede si un paciente le duele la garganta, toma amoxicilina, le tiene alguna otra dolencia, toma amoxicilina? ¿Qué sucede con ese paciente? ¿Qué es lo que va a suceder con ese paciente si todo el tiempo toma antibióticos? Se hace resistente al medicamento, ya no lo hace bien. Por supuesto. Y si Entonces, toma sus deshoras, a veces. claro, si no cumple con los días, si no cumple con las horas, y si lo toma frecuentemente y deja el tratamiento a la mitad, va a producir una resistencia antibiótica. Entonces, si la resistencia antibiótica es a un antibiótico de espectro reducido como la amoxicilina, ¿qué va a suceder? ¿Qué otro medicamento tendría que tomar? Si ya la amoxicilina por resistencia no le hace efecto. Ya lo hace mal y la antibiótico de amplio espectro. tromicina será por ¿Cuál creen ustedes? No, corticoides no. La cefalexina. antibiótico. Si el paciente ya hizo resistencia a la penicilina, a la amoxicilina, le, le toca tomar un antibiótico de un espectro mayor, como muy bien Aitana, la eritromicina, Kenny, muy bien, los macrólidos. Y si la eritromicina no le hace efecto, pues ya tendría que tomar otro de un espectro mayor. ¿De cuál estamos hablando? Uno muy conocido por ustedes.
¿Qué medicamento? Muy bien, la acitromicina. ¿Y cada cuánto tiempo se toma la acitromicina? Una Cada vez 12 al día. horas. La acitromicina es, no, a Una ver, vez al día. muy bien, Carmen, cada 24 horas se toma la acitromicina. Muy bien. ¿Y qué efectos adversos o colaterales produce la citromicina? Muy bien, produce Gastritis. gastritis. Muy bien. ¿Y por qué creen que se dé esta gastritis? Daña la mucosa gástrica. Muy bien, daña la mucosa gástrica, se daña la flora intestinal. Muy bien, Ya debemos tomar ya los IVP para proteger el estómago. muy bien. Entonces, en ese caso, se daña pues la mucosa gástrica, se produce la eliminación de la flora intestinal. Esto se produce porque el antibiótico de amplio espectro va a eliminar todo tipo de microorganismos. No es un antibiótico específico, por eso es de amplio espectro, ¿no? Va a eliminar todo, todos los microorganismos que estén a su alcance, pero las bacterias buenas y las bacterias que nos están haciendo daño. Entonces también va a eliminar, como les reitero, las bacterias que son importantes para la digestión, para la degradación de los alimentos. Y es por ello que vamos a tener una gastroenterocolitis, vamos a tener gastritis, el paciente va a tener diarrea, va a tener dolor abdominal, va a tener acidez, y todo esto es producido por la citromicina. Después, hay pacientes, he visto en la vía hospitalaria, que han hecho resistencia a las penicilinas, a la eritromicina, y solo les queda tomar la acitromicina, pero constantemente van a estar con este tipo de dolencias a nivel gástrico. Y hay pacientes que toman la citromicina un día, 2 días, cuando le han recetado por 5, por 7 días. Entonces, está en camino a hacer resistencia. Y después cuando necesitan un antibiótico, pues, aparte que le va a hacer mucho daño al organismo, van a ser sumamente costosos. Entonces, para tenerlo en cuenta, porque este tipo de antibióticos de amplio espectro, hasta los de amplio espectro sí, pero los de nuevas generaciones ya no cubre el seguro. Entonces, tengan conciencia que no hay que automedicarse con los antibióticos. Muy bien. Aquí, bueno, era una animación, como les digo, pero en el PDF queda estático. Se podía apreciar cómo ingresaban las gotículas por la vía nasal e ingresaban ya sea a la zona faríngea, a la zona y también a la zona de los senos paranasales. Tenemos la vía inhalatoria. Los fármacos administrados por inhalación bucal deben ser atomizados en gotitas más pequeñas que los administrados por vía nasal, para lograr que los fármacos pasen por la tráquea e ingresen pues a los pulmones. La profundidad que alcanzará el fármaco en los pulmones dependerá del tamaño de las gotas. Las más pequeñas son las que alcanzan mayor profundidad, con lo que aumenta la cantidad del fármaco absorbido en el interior de los pulmones. Y de esta manera van a ser absorbidas por el torrente sanguíneo. Son pocos los fármacos que se administran por esta vía, ya que la inhalación debe ser controlada cuidadosamente para asegurar que una persona pues reciba la cantidad justa del fármaco en un tiempo determinado. Además, puede ser necesario disponer de un equipo especializado para administrar el medicamento por esta vía. Por lo general, este método de tratamiento se utiliza para administrar fármacos que actúan específicamente sobre los pulmones, como por ejemplo los antiasmáticos en aerosol con dosificador, que son los denominados aerosol, y para la administración de los gases usados en la anestesia general. Esta también era otra animación
donde se veía pues que la mucosa bronquial estaba aquí vasoconstrida, y el medicamento pues lo dilataba, ¿no? Era un vasodilatador, un broncodilatador en este caso, ¿no? Hay broncoconstricción cuando se produce la sibilancia, hay un aumento de la mucosa y disminuye el diámetro por donde debe ingresar el aire. Y el broncodilatador lo que va a producir es que va a aumentar el diámetro, va a volver a la normalidad del diámetro porque desinflama rápidamente esta zona, permitiendo que el oxígeno ingrese de manera adecuada, en la cantidad adecuada, y de esta manera ya no se produce la sibilancia, ¿no? Que ese silbido. Tenemos también las nebulizaciones. Al igual que en la vía inhalatoria, los fármacos administrados mediante nebulización deben estar en forma de aerosoles, en pequeñas partículas, para alcanzar los pulmones. La nebulización requiere el uso de dispositivos especiales, generalmente sistemas de nebulización ultrasónicos o de chorro. Un uso adecuado de los dispositivos ayuda a maximizar la cantidad de fármaco liberada en los pulmones. Los medicamentos que se pueden administrar mediante nebulización son, por ejemplo, la trovamicina, en caso de fibrosis quística, la pentamidina, en la neumonía causada por el Pneumocystis jirovecii, y el salbutamol, en el caso de las crisis asmáticas. Como podemos apreciar aquí, este es un nebulizador y en la zona inferior el medicamento se encuentra de forma líquida. Y esto viene conectado a un tanque de oxígeno. Y el medicamento va a salir en forma de vapor. Inhalamos el vapor y esta mascarilla tiene dos orificios por donde va a salir el vapor que ya no lo inhalamos, y lo que exhalamos va a salir por esta zona. ¿Qué produce esto? Una desinflamación muy rápida de los alvéolos pulmonares cuando existe esa mucosidad, lo que produce la sibilancia. No sé si ustedes los han nebulizado, pero un efecto que produce es que los va a hacer o vomitar o escupir, con la finalidad de eliminar la flema, ¿no? En el caso de los niños los hace vomitar, en el caso de los adultos los hace escupir constantemente, porque produce una desinflamación muy rápida de estos alvéolos pulmonares que estaban con mucha mucosidad. Entonces la mucosidad tiene que salir. Entonces se comienza a expectorar. Los efectos secundarios pueden incluir aquellos que se producen cuando el fármaco se deposita directamente en los pulmones, como por ejemplo la tos, sibilancias, dificultad para respirar e irritación pulmonar. Debido también a la difusión del fármaco al medio ambiente, que pueden afectar a personas que no están en el tratamiento, y los producidos por la contaminación del dispositivo utilizado para la nebulización, particularmente cuando el dispositivo se vuelve a utilizar y no se ha limpiado pues de forma adecuada. ¿Por qué? Porque esta mascarilla la usa un paciente, luego la usa otro paciente. Por eso en la vía hospitalaria se le indica a los pacientes que compren su mascarilla. Siempre se le dice, compre su mascarilla y cuando vuelva, porque los pacientes que tienen asma, normalmente en época de invierno, debido a la alergia, debido a la alta humedad que persiste en las ciudades, van a ser recurrentes en emergencia, en la vía hospitalaria. Por ello se les recomienda que tengan su propio nebulizador y que lo lleven cada vez que acudan a emergencia, para evitar justamente, pues, compartirlo, ¿no? Porque si bien es cierto, esto se lava, el material es de Gebe y no siempre están disponibles los autoclaves para poder realizar la esterilización. Es por esa razón que se recomienda que cada paciente lleve su nebulizador. Tenemos también la vía cutánea. Los fármacos aplicados sobre la piel suelen emplearse por su efecto local y por ello se utilizan sobre todo
para el tratamiento de trastornos cutáneos superficiales, como por ejemplo la psoriasis, el eczema, infecciones de piel, ya sean virales, bacterianas y micóticas, el prurito y piel seca. El fármaco se mezcla con sustancias inactivas, dependiendo de la consistencia de las sustancias inactivas. La formulación puede ser un ungüento, una crema, una loción, un polvo o un gel. Entonces, en la vía cutánea, por ejemplo, está el bloqueador solar. Nos aplicamos bloqueador en verano y esto se absorbe por la vía cutánea. En el caso de las cremas que se aplican como el ketoconazol, el globetasol, en el caso, por ejemplo, de las micosis, se aplica el clotrimazol en la zona afectada. Todo esto se aplica en la vía cutánea. Tenemos también la vía transdérmica. Algunos fármacos se suministran a todo el organismo a través de un parche sobre la piel. Estos fármacos, que a veces se mezclan con una sustancia química como el alcohol, que desinfecta la penetración a través de la piel, pasan por la piel hacia el torrente sanguíneo sin necesidad de la inyección, como por ejemplo el parche, que es un fármaco que puede administrarse de forma paulatina y constante durante muchas horas o muchos días, incluso más tiempo. Como resultado, los niveles en sangre de un fármaco pueden mantenerse relativamente constantes. Los parches son en especial útiles para los fármacos que el organismo elimina con rapidez y que, por tanto, administrados en otra forma se tendrían que tomar con mucha frecuencia. No obstante, los parches pueden irritar la piel de otras formas. Se tendrían que tomar con mucha frecuencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una imagen de estos parches, como les menciono. Van a estar administrando al torrente sanguíneo el medicamento de forma constante. Puede ser durante días, semanas o meses. Muy bien. Entonces, hemos visto las diferentes vías de administración. ¿Se escucha bien? Porque aquí Aitana me dice que se entrecorta. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Hay parches de tramadol, de nitroglicerina, hay diversos tipos de parches. Y son muy efectivos porque el medicamento se va a estar administrando de manera constante, la cantidad constante y de manera continua. Por ello es muy importante. Hay parches anticonceptivos también, parches para las personas que quieren dejar de fumar. Hay muchos tipos de parches que se están empleando hoy en día. Muy bien, entonces hemos visto las vías de administración, hemos visto los medicamentos que más se emplean, también las angulaciones, muy importante, como indica Paola, parches anticonceptivos también. Las angulaciones para la aplicación de diversas técnicas intramusculares son muy importantes que lo tengan en cuenta. Hemos visto también los medicamentos que el medicamento que tienen que tener en caso de alergia. ¿Recuerdan ustedes cuál es el medicamento que tienen que tener en caso de alergia? Si van a aplicar la técnica intramuscular, ¿qué medicamento tienen que tener con ustedes? Muy bien, Kenny. Hidrocortisona. Siempre procuren tener su hidrocortisona. En caso de alergia, tienen de 60 a 90 segundos para actuar. Lo más rápido lo pueden colocar en el muslo, de manera intramuscular también, y van a salvarle la vida al paciente. Muy bien, alumnos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Son un grupo muy activo. Me gusta que estén respondiendo. Están muy atentos y eso me gusta mucho. Ha sido un gusto poder brindarles la clase y nos veríamos el día de mañana para la sexta clase, para la clase final. Muy bien, le doy pase a la coordinadora.